Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Bustamante. Soy de Ecuador, como dijo Jaime. Soy estudiante todavía de Ingeniería en Ciencias Computacionales por la Universidad, la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y además trabajo en una empresa que se llama Fabtech, donde desarrollo y soy instructor de proyectos en robótica, Arduino, electrónica y programación. ¿Ya? Esa es mi cuenta de Twitter, mi Instagram, mi todo. Ahí me pueden seguir. Y bueno, ¿sobre qué voy a hablar el día de hoy? Como dijo Jaime, voy a hablar sobre un dispositivo, un prototipo, que lo que hace es conectarse a un servidor que va a estar en otro computador, y desde ahí va a recibir los scripts o el código que va a tener que ejecutar en la otra computadora. Igual lo voy a explicar más o menos más adelante específicamente cómo es el esquema del ataque. Pero para llegar hasta allá vamos a hacer un recuento entre una serie de dispositivos que han venido saliendo a lo largo del tiempo, que nos llevan hasta un dispositivo como el que voy a presentar ahora. Ha habido una evolución constante en este tipo de dispositivos y eso. Entonces, yo creo que todo empieza con este dispositivo de aquí, es un Phantom Keystroker. Esto no era un teclado programable, era simplemente un teclado que tú USB que lo conectabas a un computador, y lo que hacía era inyectar de forma aleatoria pulsaciones de teclado o movimientos de mouse. Ya esto se lo vendía como una broma, era una broma de oficina, entonces no podía hacer nada más, no estaba pensado para la seguridad ni para una prueba de penetración ni nada de eso. A partir de aquí, algunos investigadores se dieron cuenta de qué pasaba si este mismo dispositivo lo hacían programable, si es que podían cambiar, ya no que inyecte de forma aleatoria pulsaciones de teclado, sino que tú programes las pulsaciones que necesites, y ahí ya es como tener un teclado enfrente donde puedes hacer lo que tú quieras. A partir de aquí aparece el primer dispositivo de estos, que se basa en las placas de desarrollo Tensi. Estas placas son parecidas a las de Arduino, incluso se pueden programar con el IDE de Arduino. Son placas de desarrollo para electrónica, y aparecieron más, pero estos son los más importantes. PHUKD y Cautilla. Estos ya eran programables. El que ven en la imagen es el PUHUKD. Eran programables, eran multi-payload. Esto significa que podían recibir se programaba más de un payload en la placa, y dependiendo del cambio de los switches, ejecutaba uno u otro. Soportaba alrededor de unos 8 más o menos. PHUKD se programaba con Arduino también, y se programaba con Arduino. Tú cargabas los payloads a la placa y de ahí los ejecutabas. En cambio, Cautilla ya era un poquito más avanzado. Este tenía todo un entorno, tenía un script, un pequeño script escrito en Ruby, y este script ya tenía payloads predeterminados, que era un solo siguiente, y cargaba directamente los payloads que ibas a necesitar. Los proyectos, el Cautilla sigue activo, todavía se lo puedes cargar, todavía funciona y todo. El otro creo que ya no, o sea, no le han dado mantenimiento ni nada de eso. Además, estas soluciones lo que tenían eran do it yourself, se pueden hacer en la casa, en cualquier lugar, lo puedes hacer tú mismo, porque todo el código está en internet, tú lo puedes cargar y lo cargas y ya está. Después de esto aparece el más famoso de estos dispositivos, creo yo, el Robert Ducky, de la gente de Hackfy. Cuando aparece el Robert Ducky, el creador del PHUKD, que fue el anterior, ha ido con esta idea a donde los chicos de Hackfy, y se encuentra con que ellos ya estaban desarrollando un dispositivo como estos. Tenían ya en las fases finales del desarrollo a este dispositivo. Cambia mucho, o sea, ya es un producto final, un producto muy pensado y muy terminado. Tiene su propio hardware, es multiplataforma, se puede compilar el payload desde cualquier plataforma, porque el encoder o el compilador para cargar los programas está escrito en Java, entonces se lo puede ejecutar en cualquier plataforma. Además, este tiene la funcionalidad del cambio de BID, PID, que es el identificador de USB, ya que cuando se hicieron famosos estos dispositivos,
los antivirus o la gente que estaba dedicada a la seguridad, lo que hacía era identificar el BID de estos dispositivos, y si era un BID de un dispositivo de estos, simplemente no dejaba que haga nada. Entonces se lo podía cambiar, y creo que su más importante aporte sería el DocuScript. Los proyectos que vienen de aquí para adelante, casi todos utilizan ese lenguaje para escribir los programas. Es muy, muy sencillo de usar, muy fácil. Entonces eso, ellos introdujeron todo esto. No está aquí en la presentación, pero ahorita ya saltaron a la siguiente generación de estos dispositivos, que es el Bash Bunny. Es un dispositivo que no solo hace esto, hace muchas otras cosas más, pero también hace lo que el Robert Docky. Esto está a la venta, cuesta $45, se lo vende en su página web. Y nada. Es muy famoso, ahí esa imagen de ahí abajo es una imagen donde está en la serie Mr. Robot, lo ocupan ahí. Entonces, eso. El siguiente no es un dispositivo como tal, es una vulnerabilidad que apareció hace unos años en algunos USBs, algunas memorias USBs, que lo que hacía era aprovechar un fallo en programación que provocaba que al modificar el firmware se podrían inyectar, o sea, podría funcionar como podías inyectar pulsaciones de teclado. Ya no afectaba a todos los dispositivos, pero había ciertas marcas que sí. Entonces se podía hacer con cualquier USB, se lo podía convertir en uno de estos dispositivos que inyecta pulsaciones de teclado. Me estoy escuchando raro. Mira si alguno de los micrófonos de abajo están prendidos. No. Creo que le subí un poco, ahí creo que está bien. Bueno, a partir de aquí, lo siguiente es el Arduino como tal. Para ese entonces ya era muy famosa la placa de Arduino, ya se vendía por cientos y miles, y aparecieron unas versiones que soportaban USB de forma nativa. El Arduino 1, que es el Arduino el más estándar de todos, el que todo el mundo tiene, ese emula lo que es la conexión USB, porque la hace por serial. Entonces, estos dispositivos de aquí, gracias al chip que tienen, que son el Atmega 32U4, pueden conectarse de forma directa al USB, o sea, no tienen que emularlo, y eso permite usar, que funcione como si de un teclado se tratara, o de un mouse, o de estos tipos de dispositivos que se conectan vía USB. Ahí no está solo el Arduino, también hay uno que se llama el de allá arriba, es el DigiSpark. Es un proyecto de crowdfunding que apareció no hace mucho tiempo. Es un Arduino básicamente, pero tiene otro microcontrolador diferente. El de arriba es un Arduino, una copia china, es un CJMSU, que también tiene el mismo controlador y permite todos estos ataques. ¿Cómo se hacen? Se programa el Arduino en el IDE. Hay unas librerías que vienen, unas librerías por defecto, o sea, librerías del propio sistema, que son las librerías keyboard y mouse. Entonces con esas tú simplemente pones keyboard y la tecla y la va a presionar, ¿ya? A partir de ahí aparecieron algunos proyectos que se trataron de traducir del lenguaje de DocuScript al lenguaje de Arduino. Entonces tú escribías tranquilamente el código en DocuScript, que era hasta ahora el lenguaje más famoso para estos dispositivos, y esto te los traducían. Hay versiones online, hay versiones que se pueden descargar. Ahí están dos de las más importantes, creo yo, el Duquino y Duke for Arduino. Hay algunas más, pero las traducciones no son tan correctas. Algunas dan errores y eso, pero estas son bastante buenas. De ahí creo que se da un salto un poquito más allá en todo este tipo de dispositivos. Aparece, eso fue el año pasado más o menos creo, el WHID Injector. Este es un proyecto que le aumenta Wi-Fi a un dispositivo como estos. Este dispositivo se vende, hicieron un dispositivo final, está en tiendas online y bueno, tiene su hardware propio, se lo programa con Arduino. ¿Y cómo funciona? Este no solo se le pueden cargar payloads, sino que al momento de conectarse levanta un AP, un access point, y ese access point tú te conectas de un celular, de una computadora, y está corriendo dentro de un servidor web. Ahí se ve en la pantalla, más o menos se ve así. Es un servidor web y ahí tú le puedes mandar los scripts directamente. Tú le mandas los scripts, él los interpreta y los inyecta directo al teclado. ¿Ya?
Como les dije, esto se vende, esto cuesta, es barato, cuesta alrededor de $15. Es de los más baratos que son ya dispositivos finales. A partir de aquí, esto no sé si fue antes o fue después, no pude reducir bien la línea del tiempo de esto, pero aparece algo que se llama Malduino. Es un proyecto de crowdfunding en Indiegogo que, bueno, toma básicamente la misma idea, utiliza Arduino, es programado en Arduino, hace sus placas y tienen incluso ellos mismos una página web que se llama, una página para convertir igual, del lenguaje de DukeScript al lenguaje de Arduino. Tú lo cargas y funciona igual. Y bueno, creo que hasta aquí llega todo esto de estos dispositivos que tienen funciones parecidas, pero cambian un poco. Hay algunos que no incluí porque son proyectos un poco pequeños. Hay algunos que se conectan vía Bluetooth, por ejemplo. Vía Bluetooth, hay otros... Perdón, unos que se conectan vía Bluetooth y hay proyectos ya más terminados, como les mencioné el Bash Bunny. También hay uno que se basa en Raspberry Pi, en la Raspberry 0, perdón. En la Raspberry 0, que es la Raspberry más pequeñita, tiene Bluetooth, Wi-Fi, pero eso ya va más en el camino de la Bash Bunny, o sea, tiene funcionalidades muy parecidas a la Bash Bunny, que son otro tipo de cosas, pero también puede hacer ataques de inyección de pulsaciones de teclado. Y bueno, ¿cómo surge la idea del dispositivo que les voy a presentar hoy? Pasa que hace algún tiempo, yo la primera vez que conocí estos dispositivos fue en una conferencia ahí en Ecuador. Un ponente expuso su versión de este dispositivo, era un Tensi que él lo había programado y todo, lo había programado y funcionaba tal cual. Entonces, a partir de ahí me gustó mucho la idea, dije quiero hacer algo así, pero la placa en ese tiempo era un poco difícil conseguirla y era bastante cara para lo que era, ¿no? Para lo que quería hacer, costaba alrededor de $40 ahí y no se conseguía fácilmente. Después de esto ya ingresé a la universidad, creamos un club de Arduino y un club es de Physical Computing, todavía el club existe y ahí trabajamos con todo esto que es Arduino, Raspberry y todo ese tipo de cosas. Y a partir de ahí hubo un proyecto que surgió que utilizamos emulando un mando de juego. Entonces ahí me di cuenta que, o sea, podías controlar el computador como si fuera un teclado desde el Arduino. Usábamos en ese tiempo un Arduino Leonardo de las primeras versiones. Y bueno, ahí pensé y dije, seguramente debe haber un dispositivo con el mismo microcontrolador, pero mucho más pequeñito. Y fue el que les mostré al inicio. Hay un dispositivo más pequeñito, que es estos que venden en las páginas web chinas. Son alrededor de $8. Entonces funcionan igual como les mencioné, igual que el Arduino. Entonces ya tenía mi propio BAT USB. A partir de ahí comencé a revisar todos estos proyectos que les vine mostrando, y todos tenían como que en la lista de to-do, de cosas por hacer, estaba la conexión a internet. La conexión a internet era algo que decían que en un futuro iban a pensar, que le iban a desarrollar en otra ocasión. Entonces estaba esa lista, o sea, había algo por hacer. Porque igual, al principio yo, cuando intenté programar estos Arduinos, no sabía que ya había estos traductores. Cuando me surgió la idea de hacer un traductor, yo fui a internet, busqué y había como 20 traductores. Entonces, como les digo, en las listas de to-do había esto que era la conexión a internet, que querían controlarlos por internet, pero aún nadie lo había hecho. El proyecto este de WHID se acerca bastante, pero por cómo está esquematizado el proyecto, simplemente no es posible. O sea, conectar un wifi a internet de la forma que ellos lo hacen, porque ellos tienen el servidor dentro del dispositivo, no es posible. Entonces lo que hice fue cambiarlo. Es básicamente el esquema del proyecto, lo que vamos a hacer hoy. Primero está la víctima, que es una computadora común y corriente, se la conecta por USB al dispositivo que ven ahí, ya lo voy a mostrar igual, lo tengo aquí. Este dispositivo es el Arduino es el que puede mandar las órdenes, el que puede inyectar las pulsaciones de teclado en el computador. Este se conecta vía serial a un módulo Wi-Fi, que en este caso es un Node MSU, que específicamente tiene un ESP12. Igual ya voy a explicar cada componente más a detalle.
Este módulo Wi-Fi se conecta a un punto de acceso libre o un punto de acceso con contraseña, y a partir de ahí se conecta a Internet. En la máquina atacante hay corriendo un script en Python que es un servidor. Y como el otro es el cliente, se conecta vía Internet. O también vía LAN, eso no hay problema porque igual el esquema es el mismo. Vía LAN o vía Internet al atacante, y el atacante le puede enviar los scripts de forma remota. La elección del hardware fue, el Arduino Leonardo ya lo tenía, el Node MCU es lo más fácil que hay para programar módulos ESP. Módulos ESP, ESP8266, son módulos que son muy fáciles de usar. Cuando a mí me dicen para un proyecto Wi-Fi, ESP, sin pensarlo. Entonces, hay varias versiones de ESP, hay desde el 1 hasta el 12, 12E. Esta de aquí específicamente es el 12. Viene integrado en esta placa, que es una placa de desarrollo igual que el Arduino, pero te facilita mucho las cosas a la hora de programarlo, porque tiene su propio puerto USB, tiene comunicación serial, tiene todo ya. En cambio, si tú compras solo el chip del ESP, ya sea el 1 o el que sea, tienes que hacer toda la conexión. El esquema de la conexión es 3 voltios, 3 voltios, tierra-tierra, y RX-TX, TX-RX. La comunicación serial bastante sencilla. Y el software, como les mencioné, es un script en Python, tiene varios banners, ese es uno de ellos, y puede hacer básicamente 4 cosas. Hay una que está en desarrollo, que es el modo interactivo, pero puede modificar el script, ver el script, enviar el script, y modo interactivo, que sería algo así como escribir el comando, dar enter y que se envíe solo una línea. ¿Ya? Y las dos primeras son sencillas, no es modificar un archivo de texto nada más. Entonces ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar primero el dispositivo, lo tengo por aquí. Aquí, si lo pueden ver. Está la conexión a 3, a tierra, así como está en la imagen. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a encender un access point desde mi teléfono y voy a hacer la prueba aquí. Ya, entonces aquí tengo el script. Puede correr o sea, en realidad, no se puede ver, disculpen. El script puede correr en cualquier plataforma, o sea, es Python, no tiene nada del otro mundo, pero por ahora solo lo probé en Kali. Aunque ahorita lo voy a correr desde Windows, pero es porque no voy a usar las opciones de modificar y ver. Modificar. En Kali utilizas Edit, que es el editor de texto, y bueno, dependiendo de esto, voy a agregarlo en estos días porque igual es la primera versión. Simplemente dependiendo del sistema operativo, lo que es cambiar el editor de texto. A partir de ahí no tiene nada que no funcione en otro sistema operativo. Entonces, la comunicación es mediante sockets. Esto pasé por varias ideas. Primero tenía un prototipo que lo que hacía, tenía levantado en un lado un servidor web con Node Express, y desde el Arduino enviaba peticiones GET cada cierto tiempo, y en el servidor tenía un archivo de texto que cambiaba. Si yo lo cambiaba, eso reconoció el servidor, el cliente, y cuando se conectaba se lo enviaba. Pero era pérdida de recursos. Al principio había descartado la idea de sockets porque iba a tener problemas con la conversión de los datos y todo eso. Entonces dije, no, voy a hacer directamente, o sea, quiero ya solo el texto, quiero una cadena de texto que la pueda tratar al otro lado y ya. Pero al final terminé en sockets igual. Encontré unas librerías que me sirvieron bastante para eso. Entonces va por sockets. Aquí, como pueden ver, se conecta al puerto 1999. Y sí, ya lo voy a correr.
Lo voy a hacer en mi propia computadora, pero o sea, se entiende que se puede hacer remotamente, pero por cuestiones de la demo no lo voy a hacer vía internet, porque puede fallar algo, así que lo voy a hacer en la LAN mismo, pero ya les voy a explicar dónde se hacen los cambios para que sea vía internet. A ver, entonces, aquí yo tengo un dispositivo conectado que es mi computador. Voy a ejecutar el... Ahí está esperando conexiones. Lo conecto. Dos dispositivos conectados. Esperemos que coja. Voy a reiniciarlo. Voy a hacerlo otra vez. Que funcione. ¿Saben qué puede haber pasado? Tengo una IP diferente acá. Sí, la IP cambió. A ver, entonces, lo que pasa es que ahorita aprovecho para mostrarles el código del Arduino. Hay dos sketches. No, esto no es. Hay dos sketches, el del ESP y el del Arduino. El Arduino simplemente es una traducción. Recibe una cadena de texto y la traduce. La cadena de texto es en lenguaje DukeScript y la traduce al lenguaje de Arduino y la ejecuta. En cambio, el de acá es el que se conecta a internet. Entonces aquí hay que cambiar la IP. Esta es la IP. Se entiende que esta IP ahorita es local, pero aquí puede ir una IP pública tranquilamente y tiene que funcionar igual. Voy con 3. Son estos dos. Lo voy a subir. Aquí obviamente para un ataque en un entorno real tienes que tener una IP pública y una IP estática para que no se tengan estos problemas. Está subiendo. Y se puede ver la contraseña de mi clave de mi Wi-Fi. 93, 100% subido. Ya. Vuelvo a conectar los seriales. Vamos a desconectar. Oh, ya había cogido acá. Vamos otra vez. Ya cogió. Entonces ahí estaría conectado. Antes de mostrar el menú, espera por la conexión del BAT USB. Se estableció conexión y ya puedes modificar. Ahorita solo voy a ver. Este no es. Estaba haciendo una prueba en antes. Entonces lo voy a modificar desde la parte. Déjenme ver aquí este es el script. Entonces lo voy a borrar. Vamos a poner, por ejemplo, hola Dragon Yarkon. ¿Sí? Entonces lo guardo, cierra. Ahora sí. Esto se puede hacer desde Kali Linux, se podría hacer desde el script directamente. Se pondría modificar script y te va a mostrar el script en
en el editor de texto. Entonces ahora lo envío. Déjenme tener lista un bloc de notas para que no lo abra. Entonces, ahí. Lo envío y tiene que escribir hola DragonYarCon. Ahí está. Ya, entonces, ahorita, como les digo, está funcionando sobre mi propia computadora, pero esto se puede hacer de otra computadora. Y eso, entonces, ¿qué cosas faltan por hacer en el prototipo este? Déjenme regresar. ¿Qué cosas faltan por hacer? Faltaría, por ejemplo, reducir un poco el tamaño del prototipo. Se puede, yo tengo aquí ya los dispositivos estos, pero por cuestión de tiempo no pude conectarlos. Tengo aquí, si pueden ver en la cámara, tengo un ESP7, es este. Ay, está al revés. Ahí. Bueno, un ESP7 y tengo un J6MCU. Ya, entonces simplemente los conectas, es básicamente la misma conexión, solo que habría que hacer un divisor de tensión para este porque este solo da 5 voltios. En el desarrollo se me quemó uno de estos nodes de MCU porque tienen que ser alimentados por 3 voltios y no por 5. ¿Cómo se hizo? Les voy a mostrar también el... Entonces, el proyecto está conformado por un sketch para el Arduino, un sketch para el ESP y el programa en Python. Ahorita también les voy a mostrar el del Arduino para que vean que solo es la traducción. Algunas de las funciones las tomé de otros proyectos porque ya estaba todo hecho, entonces solo era coger las funciones y transformarlas. Aquí lee los caracteres hasta /R y a partir de ahí, esto tiene debug, o sea, si yo lo corro viendo el serial, me va a mostrar lo que está haciendo paso a paso. Eso me sirvió para el desarrollo. Entonces, tiene dos funciones principales que son procesar línea y presionar tecla. Procesar línea, coge cada una de las líneas, las va procesando dependiendo de qué era lo que tenga esa línea. Por ejemplo, si es string, sabe que lo que viene siguiente después de eso va a ser texto que tiene que escribir. Entonces, procesa la línea por línea, cada una de las líneas del script, y de ahí las pasa a presionar tecla y las presiona. Otras cosas que falta por hacer también es el layout del teclado. El Arduino, la librería que estoy usando, que es la librería por default del Arduino, tiene un keyboard layout de US, o sea, tiene para teclado en inglés. Entonces, si yo le paso una ñ, no la va a reconocer bien. Va a escribir caracteres que no son. Según lo que estoy investigando, para poder modificar layout en la librería de Arduino, se tiene que modificar directamente la librería. No hay otra librería que haya alguien escrito para esto, pero viendo otros traductores lo que hacen es escribir en el código. Hay una función de esta librería que lo que te permite escribir, por ejemplo, si vas a escribir la ñ, va a escribir alt 164, ¿ya? Pero en los números que se escriben cuando uno escribe algo. Entonces eso, faltaría agregar más layouts al traductor o poder elegir el layout. Digamos, voy a inyectar en un teclado que yo sé que está en español, entonces le configuro el español y lo pongo. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.